Mi suegra me lanzó un tazón de arroz de perro al piso frío de la cocina. El sonido del porcelanato rompiéndose retumbó mientras me obligaba a comer. Pero justo en ese momento de humillación, cuando mis lágrimas aún no caían, la puerta se abrió de golpe. Y ahí estaba Pon, mi esposo, a quien todos en la familia y yo creíamos muerto desde hacía 3 años. Entró con una voz fría como hielo y dijo: ¿Quién se atreve a tocar a mi esposa? Ese alguien morirá. ¿Por qué volvió de la muerte? ¿Y cómo pasó que una esposa que había vivido 3 años en silencio, llena de miedo y humillación, se convirtió en el catalizador de una venganza que haría caer a toda la familia? Todo comenzó justo el día del 3er aniversario de su muerte. Un día que debería ser de recuerdos y tristeza, pero para mí fue el pico del infierno. El cielo estaba gris y pesado, igual que mi corazón durante estos 3 años. El viento helado del norte se colaba por cada rendija, cortando la piel. Pero ese frío no se comparaba con el hielo que sentía en mi corazón dentro de esa casa. Desde la madrugada, incluso antes de que cantara el primer gallo del vecino, ya estaba sola en la cocina. La cocina pequeña, llena de humo y humedad, era todo mi mundo. Tenía que preparar la ofrenda con cuidado, no porque quisiera, sino porque debía hacerlo. Era mi responsabilidad como nuera, aunque para mi suegra, la señora HNH, yo solo era una espina, una mala suerte para toda la familia. Me movía rápido entre ollas y cuchillos, cocinando pollo y preparando los rollitos de carne. El calor de la estufa me quemaba la cara, pero no podía detenerme ni un segundo. Solo un error, y la señora HNH encontraría motivo para insultarme frente a todos. Así habían sido mis días durante 3 años, y el día de la ofrenda de Pon era el peor. Ese día, todo el odio y desprecio de ella se volcaba sobre mí. Siempre decía que yo había matado a su hijo, que mi cara traía mala suerte. Al principio sus palabras eran cuchillos en mi corazón, pero con el tiempo me acostumbré, dejando solo un dolor sordo que nunca se iba. Cerca del mediodía, la ofrenda estaba lista. El humo del incienso se mezclaba con el olor de la comida, creando un aire denso, solemne y sofocante. Subí con el último plato de pollo al piso de arriba. La señora HNH estaba sentada, con una mirada cortante, sosteniendo su taza de té. A su lado, Lan, mi cuñada divorciada, me miraba con desprecio y curiosidad, como si yo fuera algo sucio. «Ya terminaste», dijo la señora HNH, con voz firme y autoritaria. «Llévalo a la ofrenda y luego baja a limpiar. Los invitados llegarán pronto. Sin hombres en casa, todo sale mal». Apreté los labios y tragué el nudo en la garganta. No respondí, solo puse el plato sobre el altar. Miré la foto de Pon, su sonrisa amable seguía ahí, la misma que 3 años atrás me hizo casarme con él, sin importar todo. «Pon, me ves desde el cielo, ves cómo he vivido estos días», pensaba mientras bajaba a limpiar la cocina después de preparar la comida para decenas de invitados. La casa pequeña se llenó de ruido y gente, pero ese bullicio no era mío. Yo volvía a mi mundo en la cocina, entre ollas, platos y recuerdos de un esposo que creí perdido, hasta aquel momento. Nadie me hablaba, nadie me ofrecía una mano para ayudar. Era como si mi existencia no importara, como si fuera parte del mobiliario, como una lavadora o una sirvienta sin sueldo en la misma casa donde alguna vez fui la señora. Mi cuñado, Tom, un bueno para nada que solo sabía apostar y vagar por ahí, pasó por la cocina, tiró un palillo al suelo y me dijo con tono mandón: «Cuñada, límpiame eso, ¿sí? Está todo sucio». Yo solo me agaché, recogí el palillo y seguí en silencio. Ya ni siquiera me daba coraje. Solo sentía un vacío enorme por dentro. Me había acostumbrado a ser ignorada, a ser tratada como nada. 3 años viviendo como un fantasma, sin emociones, sin quejas, sin voz. Siempre me repetía que seguía ahí por respeto, para cuidar a la mamá de Pon, para mantener encendido su altar. Pero estaba equivocada. Mi paciencia no trajo comprensión, solo alimentó la crueldad de esa familia. Cuando la comida estuvo lista, todos se sentaron a comer, riendo y platicando. Yo, como siempre, tenía que esperar hasta que todos terminaran para limpiar y comer lo que sobrara. Me senté en una esquina de la cocina con un plato de arroz frío,
tratando de pasar los bocados como fuera. En ese momento, el perro negro de la casa empezó a ladrar. La señora H.N.H. bajó de arriba con un tazón viejo en la mano. Dentro había arroz mezclado con espinas de pescado, restos de lo que todos habían comido. Lo puso en el patio para el perro. Él movió la cola feliz y empezó a comer. De pronto, la señora H.N.H. volteó hacia mí. Sus ojos brillaban de una forma horrible, con una sonrisa torcida en los labios. Se acercó, me arrebató el plato y lo tiró con fuerza al suelo. ¿Y qué crees que estás comiendo?, me gritó. Tú, la maldita que mató a mi hijo, comiendo comida de mi casa. No lo mereces. Me quedé helada. Todo mi cuerpo temblaba. El plato se rompió, el arroz se regó por el piso. Mamá, ¿qué está diciendo?, balbuceé con la garganta seca. Ella no respondió. Solo soltó una risa escalofriante. Fue al patio, agarró el plato del perro, todavía con restos de arroz y espinas, regresó y lo tiró a mis pies con un golpe seco. Ahí está tu parte, dijo señalando el plato. Come. Come para que sepas tu lugar. Las como tú solo merecen comer las sobras del perro. Sentí como si un rayo me hubiera atravesado el cuerpo. Los oídos me zumbaron, la vista se me nubló. Miré el plato sucio a mis pies y luego a esa mujer, la misma a la que había llamado mamá por 3 años. Todo dentro de mí se rompió. El dolor, la humillación, la rabia contenida por tanto tiempo, todo explotó de golpe. Sentí que una parte de mí moría ahí mismo, junto con mi última pizca de esperanza. Me quedé inmóvil, como una estatua. Las lágrimas corrían sin poder detenerlas. Todo mi mundo se desmoronó en un instante. Y en medio de ese silencio pesado y cruel, se escuchó un ruido seco, el chirrido de la puerta del portón abriéndose lentamente. La vieja puerta chirrió de repente, cortando los gritos locos de mi suegra. Si esta historia te toca el corazón, si alguna vez sentiste injusticia y rabia por lo que pasa en la vida, no olvides darle like y suscribirte para ver cómo el regreso inesperado de mi esposo cambiará todo y cómo empieza mi venganza. La puerta de madera se abrió con un crujido aterrador. Un viento helado entró, trayendo olor a tierra mojada y rocío nocturno. La luz de la lámpara de aceite bailó, proyectando sombras extrañas en las paredes amarillentas. Ahí, en el marco de la puerta, apareció una silueta alta y firme que bloqueaba la poca luz que quedaba. Esa espalda ancha, ese cabello corto y familiar, mi cuerpo se congeló. Mi corazón, ya duro y frío, empezó a latir con fuerza, casi a punto de romperse. No podía ser él. Parpadeé, pensando que estaba alucinando, que mi humillación había creado una ilusión. Pero no, la figura avanzó, con pasos pesados y firmes sobre el viejo piso de mosaico. La luz lo iluminó, su rostro anguloso, demacrado por los años, pero inconfundible. Era Pon, de carne y hueso. Mi esposo, por quien lloré y guardé luto durante 3 años, estaba frente a mí. Mi suegra, que hace un momento me gritaba salvajemente, se quedó paralizada. Su boca abierta para insultarme quedó rígida. Sus ojos se abrieron como platos, mirando a Pon como si fuera un fantasma salido del infierno. Lan y Tung, mis cuñados, también se quedaron petrificados. La sonrisa burlona de antes desapareció, reemplazada por terror puro. El aire en la cocina se volvió denso y pesado. Solo se escuchaba el silbido del viento y la respiración entrecortada de los presentes. Pon no miró a nadie más. Sus ojos me atravesaron, y ya no eran cálidos ni tiernos, eran afilados, helados, llenos de dolor y una furia que parecía un volcán a punto de estallar. Miró el plato de arroz del perro roto a mis pies y mis lágrimas aún cayendo por la humillación. Sus manos se apretaron, las venas marcadas. Y habló, con voz ronca por los años de sufrimiento, pero cada palabra cayó como un martillo. Quien se meta con mi esposa, ese alguien, morirá. No era una amenaza, era una sentencia. Mi suegra parecía despertar de un hechizo. Temblaba, señalando a Pon, apoyándose para no caerse. ¿Tú, eres persona o fantasma? Se supone que estabas muerto. Balbuceó.
Pon esbozó una sonrisa fría, escalofriante. No he muerto. ¿Cómo podría hacerlo antes de ver sus verdaderos rostros? Tú eres mi madre, pero así tratas a mi esposa. Avanzó un paso, su sombra enorme cubriendo el cuerpo pequeño de mi suegra. Ella retrocedió, aterrada. ¿Le hiciste comer esto? Y dijo, señalando el plato roto. ¿Sigues siendo humana? ¿Qué es una maldición? Ella me mató. Intentó balbucear la señora HNH. Pon rió, un sonido lleno de amargura y sarcasmo. La que me quiso matar no fue ella. Los culpables son ustedes, tú, Tung, sus noches de apuestas, las deudas que dejaron, todo lo que hicieron me empujó a esto. Tom palideció al oír su nombre, buscando una salida. ¿Qué dices? Balbuceó, yo no sé nada. Pon lo miró como un rayo. ¿Y no sabes de los 500,000 que perdiste en el casino de la frontera? ¿No sabes que los mafiosos vinieron a mi empresa, amenazando con cortarte si no pagabas? ¿No sabes que tuve que arriesgar mi vida por ti, casi muriendo en tierra extranjera? Cada palabra de Pon caía como martillos, destruyendo las mentiras y máscaras que ellos habían construido. Mi suegra cayó de rodillas, incapaz de mantenerse en pie, murmurando incoherencias. Lan se puso pálida, intentando justificarse. Yo no sabía nada de eso, Pon. Pon la miró, y sus ojos brillaron como relámpagos. ¿Y durante estos 3 años que has vivido en esta casa, no viste cómo vivía mi esposa? Y dijo Pon, la voz cortante. ¿No tuviste ojos para verla? ¿No oíste cómo la humillaban? ¿O tú también la viste como a una sirvienta, una espina que hay que pisotear? No dejó que nadie respondiera. Se acercó rápido, me quitó la vieja chamarra que llevaba puesta y me la puso sobre los hombros temblorosos. El calor de su ropa y su olor me alcanzaron como una ola. Todo el muro que yo había levantado en 3 años se vino abajo de golpe. Rompí a llorar, lloraba todo lo que había callado, rabia, pena, vergüenza, todo salió de golpe. Él me abrazó con cuidado, me acarició la espalda y secó mis lágrimas. Ya pasó, dijo en voz baja, solo para mí. Perdóname, llegué tarde. Te hice sufrir mucho. Le miré con la cara empapada. Pensé que estabas muerto, balbuceé. Me interrumpió con una mirada firme. Volvió la cara y dijo que había regresado para recuperar todo, justicia para mí y para que pagaran quienes cometieron esas atrocidades. Luego se giró y enfrentó a las 3 personas acurrucadas en la cocina. Su mirada se volvió fría otra vez. Sacó un teléfono viejo del bolsillo, marcó algo y lo dejó sobre la mesa. Se escuchó una grabación. Era la voz temblorosa de Tung suplicando a alguien. Señor H, por favor, deme unos días más, mi hermano murió, no tenemos dinero. Cuando la grabación terminó, Pon habló con voz dura. Tung, ¿vas a decir algo? ¿Usaste la muerte de tu hermano para posponer deudas? ¿Aún tienes corazón? Tung se cayó de rodillas, pálido y temblando. Pero lo peor vino después. Pon abrió otro archivo en el teléfono, algo aún más terrible, un secreto que ellos habían escondido por 3 años y que estaba ligado directamente a la falsa muerte de Pon. La pantalla proyectó un video con imagen temblorosa, como grabado en secreto desde un rincón. Aunque la calidad era mala, reconocí la sala de esta misma casa. El calendario en la pared dejó claro la fecha, la noche después de que anunciaron la supuesta muerte de Pon. En el video, mi suegra, la señora HNH, no parecía una madre afligida. Estaba contando fajos de dinero nuevo. Frente a ella, Tom no mostraba pena, se veía preocupado, inquieto. «Ya es suficiente, mamá», se le oyó decir a Tom en el video. Esos tipos dijeron que si no entregamos 1,000 millones no se detendrán. Van a venir a deshacer la casa. La señora HNH arrojó el fajo sobre la mesa y respiró hondo, sin una sola lágrima en la cara. Solo juntamos 700, dijo la señora HNH con el ceño fruncido. Todo el dinero del velorio de Pon fue eso. Faltan 300 más, ¿y ahora de dónde lo sacamos? Tom, nervioso,
Volteó a ver hacia el cuarto donde yo estaba acostada, inconsciente de tanto llorar por la muerte de mi esposo. ¿Y si le pedimos a mi cuñada? Y dijo dudando. Escuché que sus papás tienen dinero, seguro tiene su dote guardada. ¿Estás loco o qué? Y gritó la señora HNH, apretando los dientes. Si se entera que estás lleno de deudas por andar apostando, se va a reír en tu cara. Y si le contamos la verdad, capaz que agarra su dinero y se larga. Entonces, ¿quién va a quedarse a cocinar y servir en esta casa, ¿Quién? Pon ya está muerto. Ella es su viuda. Tiene que quedarse aquí, servirnos y cuidar mi altar. Ese es su deber. Hizo una pausa, los ojos le brillaron con malicia. Ya sé, dijo sonriendo con frialdad. Déjala aquí. Tarde o temprano esa dote será nuestra. Yo me encargo de sacarle todo poco a poco. Tú nomás encárgate de tus líos. El video terminó ahí. La cocina quedó en un silencio tan pesado que daba miedo. Yo me quedé helada, sin poder moverme. Así que todo era verdad. Mientras yo lloraba hasta desmayarme por la muerte de mi esposo, ellos planeaban cómo quedarse con mi dinero. Durante 3 años pensé que me quedaba por deber, por amor, pero en realidad solo fui su sirvienta, su herramienta, una sombra que trabajaba gratis para ellos. Para ellos, la muerte de Pon no fue una tragedia, fue una oportunidad. Entonces la voz de Pon rompió el silencio, fría como el hielo. ¿Tienen algo que decir? La señora HNH cayó de rodillas, temblando como una hoja. No se atrevía a mirarlo ni a mirarme. Pon, hijo, yo no quise decir eso, fue solo un momento de enojo, yo. ¿De enojo? Rió Pon con desprecio. ¿Y los 3 años que la humillaste? ¿Los 3 años que la trataste como una sirvienta? También fue un momento de enojo. Y cuando la obligaste a comer la comida del perro, eso también fue por enojo. Cada palabra de Pon era como un golpe seco en el alma podrida de aquella mujer. Ella bajó la cabeza, sin poder decir una sola palabra, llorando como una criminal atrapada. Pon volteó hacia Tong, que seguía de rodillas, pálido como un muerto. Y tú, mi propio hermano, fuiste quien me empujó a la muerte. Usaste mi nombre para esconder tus deudas, y viviste bien mientras mi esposa sufría. ¿Todavía te atreves a llamarte persona? Hermano, perdóname, lloró Tong, arrastrándose hasta sus pies. Yo me equivoqué, me dejé llevar por mis amigos. No quería hacerte daño, te lo juro. Solo esta vez, por favor. Pon lo apartó con una patada. ¿Perdonarte? ¿Y quién le devuelve a mi esposa los 3 años que ustedes le robaron? ¿Quién le quita el dolor, las noches sin dormir, las lágrimas que derramó? Su voz era baja pero cada palabra cortaba como cuchillo. Agradece que ella está aquí. Si no fuera por ella, el que estaría tirado en el suelo ahora no estaría llorando, estaría muerto. Luego se enderezó, me tomó la mano con firmeza. Elin, vámonos. ¿O a dónde? Pregunté confundida, todavía temblando. Lejos de aquí, respondió con voz segura. Vamos a salir de este infierno. No mereces seguir en este lugar. Te voy a llevar a donde nadie vuelva a lastimarte. Yo lo miré, dudando todavía, con la costumbre de 3 años de sumisión en los labios. Pero, la ofrenda, la comida del altar. ¿Y los familiares? Pon me miró, su mirada se suavizó, con un dejo de tristeza y culpa. Elin, yo fui el que murió, pero la que sufrió fuiste tú. Esa comida, ellos no merecían comerla. Esa familia no merece que te preocupes por ellos. Desde hoy no tienes que vivir para nadie más, solo para ti. Él me agarró la mano con fuerza y me empezó a guiar. Al pasar por la cocina y la sala, donde los familiares seguían comiendo y riendo como si nada hubiera pasado, todos se quedaron congelados. Los platos y los cubiertos cayeron, las risas se apagaron, y decenas de ojos nos miraban, sorprendidos, confundidos, sin poder creer lo que veían. Un tío tartamudeó. ¿Es Pon? Pero Pon no se detuvo, ni respondió. Solo me llevó directo hacia la salida.
Cuando casi llegamos a la puerta, escuché a la señora HNH gritar detrás de nosotros, como loca. Pon. Detente. ¿Vas a irte con esa mujer y dejar a tu madre? Si cruzas esa puerta, no me vuelvas a llamar madre. Pero Pon siguió caminando, sin mirar atrás. Solo dijo, con voz fría que resonó en todo el patio silencioso. Desde el día que planeaste sacar el dinero de mi esposa en mi funeral, dejaste de ser mi madre. Salimos por la puerta oxidada, dejando atrás un mundo podrido, los gritos, las miradas de horror y la verdad desnuda que acababa de salir a la luz. El viento frío nos golpeaba, pero yo sentía un calor extraño, porque mi mano estaba en la de él. Seguimos caminando, sin mirar atrás. Sabía que la historia no había terminado, la venganza apenas empezaba. Me preguntaba cómo habría vivido Pon estos 3 años, qué habría tenido que pasar para regresar así. Los secretos detrás de su regreso seguramente eran más aterradores que todo lo que yo había visto. El viento me helaba la cara, pero no sentía frío, solo el calor de la mano de Pon, firme y segura. Caminamos una buena distancia, saliendo del callejón conocido, dejando atrás los murmullos y las miradas curiosas de los vecinos. Pon no decía nada, solo me llevaba de la mano, como temiendo que si la soltaba, yo desaparecería. Llegamos a una moto vieja, escondida bajo un árbol grande al inicio de la calle. Era la misma Dream tailandesa en la que antes me llevaba a pasear por todas las calles, llena de recuerdos. Súbete, dijo, con la voz un poco más tranquila, pero aún cansada y tensa. Me senté detrás de él, rodeando su cintura con los brazos, temblorosa. Su espalda seguía siendo fuerte y cálida. Apoyé mi cabeza en él, respirando profundamente su aroma conocido, y las lágrimas comenzaron a salir otra vez, pero esta vez no eran de humillación, sino de un sentimiento complejo, felicidad por reencontrarlo, dolor por todo lo que habíamos pasado. La moto arrancó y nos adentramos en el crepúsculo del pueblo. Pon no me llevó a mi casa, ni a un hotel, nos dirigimos directo a las afueras, a un pequeño cuarto de alquiler escondido en un callejón serpenteante. Allí se detuvo. Aquí estaremos seguros, dijo. Nadie podrá encontrarnos. El cuarto no medía más de 15 metros cuadrados. Solo había una cama individual, una mesa pequeña y unas pocas prendas colgadas en la pared. Todo sencillo, viejo, pero limpio y ordenado. Probablemente así había vivido estos 3 años, solo, escondido y lleno de secretos. Pon me sirvió un vaso de agua caliente y se sentó frente a mí. Su mirada estaba llena de cosas que quería decir. Elin, empezó con voz grave. Sé que tienes muchas preguntas, sé que te debo explicaciones. Asentí, callada, lista para escuchar todo. Quería saber por qué tuvo que morir, por qué me dejó sola frente a todo. Todo empezó con la deuda de Tung, dijo, mirando a lo lejos por la ventana. No eran solo 500 millones como dije antes, eran casi 2.000 millones. Estaba involucrado en apuestas de fútbol internacionales dirigidas por el viejo H, un criminal muy peligroso. Cuando Tung no pudo pagar la deuda, esos tipos empezaron a buscar a Pon. Fueron a su trabajo, a su casa, lo amenazaron. Le dijeron que si en un mes no conseguía los 2.000 millones, no solo matarían a Tung, también harían daño a toda su familia, incluso a mí. Al escucharlo, sentí un escalofrío. Nunca imaginé que el peligro fuera tan grande. Vendí todo lo que pude, continuó Pon, con la voz llena de amargura. Vendí la moto, las joyas de la boda, saqué todo el dinero que teníamos ahorrado, pero solo reuní unos cuantos cientos de millones. Le supliqué a mi mamá, pero ella me dijo que no tenía dinero. Me gritó que era un tonto por proteger a mi hermano. Yo sabía que mentía, dijo Pon con los ojos bajos. Ella sí tenía dinero, el de su jubilación, el que ganaba rentando terrenos en el pueblo. Pero prefirió guardarlo para ella, antes que ayudar a su propio hijo. Estaba desesperado. Y justo entonces, el tal Lao H mandó a alguien a buscarme. Me dijo que había una forma de borrar toda la deuda, tenía que transportar un cargamento para él. No me explicó qué era, solo dijo que necesitaba a alguien con buen historial, sin antecedentes, para engañar a las autoridades. Si todo salía bien, la deuda desaparecería.
Yo sabía que era una trampa, pero no tenía otra opción. No podía permitir que te hicieran daño. Así que acepté. Te mentí diciéndote que tenía que irme por trabajo, pero en realidad era para ese viaje. Ese viaje fue una pesadilla. Me subieron a un barco pesquero viejo, navegamos días enteros. Me encerraron en un compartimiento húmedo y oscuro. Cuando llegamos a la zona de entrega, en aguas internacionales, la policía marítima nos cayó encima. Hubo un tiroteo. El barco fue alcanzado por las balas y empezó a arder. Todos saltamos al mar. Un pedazo de metal me golpeó en la cabeza. Perdí el conocimiento y caí al agua helada. Cuando desperté, estaba en otro barco, uno de extranjeros. Me habían rescatado, pero había perdido todos mis papeles, y también la memoria. No sabía quién era ni de dónde venía. Solo tenía en la mente la imagen de una mujer, tú. Viví casi un año en ese barco, haciendo de todo para ganarme un plato de comida. Poco a poco empecé a recordar. Recordé todo, la deuda, a la OH y a ti. Intenté contactar a alguien, pero no podía. Si él se enteraba de que seguía vivo, iría tras de ti. Así que tuve que mantenerme en silencio. Todos debían creer que estaba muerto, solo así estarías a salvo. Pasaron casi 2 años más antes de poder volver a Vietnam. Trabajé sin parar, ahorré cada moneda para pagar el viaje y rehacer mis papeles. Cuando por fin regresé, lo primero que hice fue buscarte. Te observé desde lejos muchas veces. Te vi ir al mercado, limpiar la casa, vivir sola. Sentí como si el corazón se me partiera en pedazos. Vi como mi madre y tú te trataban mal. Quise salir corriendo a defenderte, pero no podía. Sabía que la OH seguía vivo y vigilaba a mi familia. Tenía que conseguir pruebas para meterlo a la cárcel. Solo entonces podría volver a tu lado, sin esconderme. Te seguí en secreto, dijo Pon, con un suspiro profundo. Y descubrí que Tom todavía estaba en contacto con la OH. Pon había grabado las conversaciones entre ellos y reunió suficientes pruebas sobre la red de apuestas ilegales y los negocios sucios de la OH. También había escondido cámaras en la casa, para descubrir el verdadero rostro de su madre y sus hermanos. El video que acabas de ver, dijo, es uno de esos. Voy, cuando vi a mi madre lanzarte ese plato de arroz para obligarte a comer, ya no pude más. Sabía que no podía seguir esperando. Sin importar el peligro, tenía que aparecer y protegerte. Todas las pruebas contra la OH ya las mandé a la policía. Seguramente, en este momento, ya los tienen arrestados. Al escuchar eso, no pude contener las lágrimas. Durante 3 años creí que me había abandonado, y ahora entendía que él había vivido cosas 1000 veces peores que yo. Había enfrentado la muerte, la soledad y el tormento de vivir escondido, sin poder decirle a nadie que seguía con vida. Todo eso solo para protegerme. Lo abracé con todas mis fuerzas, llorando. Perdóname, le dije, hubo momentos en que te odié. No, Lynn, susurró Pon, con la voz temblorosa. El que debe pedir perdón soy yo. Fui débil, no supe protegerte desde el principio. Te hice sufrir demasiado. Pero te juro, Lynn, que a partir de hoy nadie volverá a hacerte llorar. Nos quedamos abrazados así, en medio de aquella habitación fría y vacía, pero con el corazón lleno de calor. De pronto, una idea me atravesó la mente y lo solté. Pon, dijiste que mandaste las pruebas a la policía. ¿Tu mamá y Tung, ellos también estarán involucrados? Al fin y al cabo, son tu familia. Pon guardó silencio. Su mirada se volvió seria, su respiración se volvió pesada. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando el cielo oscuro. Su silueta se veía solitaria, cargada de tristeza. Supe que mi pregunta había tocado una herida muy profunda, la lucha entre la justicia y la sangre. Con voz baja, empezó a hablar. Mientras juntaba pruebas contra la OH, descubrí muchas cosas más. Mi madre y Tung no solo encubrieron la deuda, también formaban parte de su red. Me quedé helada. ¿Qué quieres decir con eso? Mi madre, respondió con un tono amargo, convirtió la casa donde crecimos,
la que papá nos dejó, en un lugar de reunión para los hombres de la OH. Ahí se juntaban para apostar y registrar los números. Ella aceptó hacerlo a cambio de que redujeran la deuda de Tung, y de paso ganarse dinero fácil. Transformó el altar de nuestros antepasados en un nido de criminales. ¿Yi Tung? Pregunté, con un hilo de voz. Después de que creyó que yo había muerto, no se arrepintió. Al contrario, se hundió más. De jugador pasó a ser reclutador. Engañaba a otros para meterlos en las apuestas y así ganar comisiones. Arruinó a muchas familias, igual que destruyó la nuestra. Yo me quedé muda, con el corazón destrozado. No solo me habían maltratado, también eran delincuentes. Habían vendido su alma al mal, y yo, con mi silencio, había sido la cortina que tapaba toda esa podredumbre. Entonces, pregunté con miedo, ¿en las pruebas que mandaste, ellos también están? Pon se giró hacia mí. Su mirada era firme, pero llena de dolor. Sí, Lin. Todo. No oculté nada. Respiró hondo y continuó con la voz entrecortada. Dudé mucho. Por un lado estaban mi madre y mi hermano, mi sangre. Por otro, estabas tú, la verdad, la justicia. Pero entendí que si los protegía, yo también sería culpable. Si callaba, más inocentes seguirían sufriendo. Y lo más importante, si no cortaba con todo eso, tú y yo nunca podríamos tener paz. Elegí protegerte a ti. Elegí la justicia, dijo con voz firme. Ellos sembraron viento, ahora les toca cosechar la tormenta. Tendrán que responder ante la ley por todo lo que hicieron. Solo así podrán despertar. Y solo así yo podré protegerte de verdad. Lo miré, con los ojos nublados por las lágrimas. Comprendí el peso de su decisión. Había renunciado a su propia familia para hacer lo correcto. Me acerqué, tomé su mano y le dije con la voz quebrada. Entiendo, Pon. Hiciste lo correcto. No te culpo, solo me duele por ti. Él sonrió, con una tristeza dulce. Y gracias, por entenderme, Lin. Nos sentamos juntos en silencio. Los dos sabíamos que se venía una tormenta grande. La policía pronto llegaría a esa casa. Mi suegra y Tung tendrían que enfrentar la justicia. Toda la familia, todo el vecindario, conocería su verdadero rostro. Una familia que antes parecía respetable, ahora estaba a punto de desmoronarse, de quedar manchada. ¿Y Lan? Pregunté de repente, recordando a mi cuñada. No participó directamente en los delitos, dijo Pon negando con la cabeza, pero sabía todo. Sabía lo que hacían mi madre y Tung, pero eligió callar para seguir viviendo cómodamente, recibiendo dinero de mi madre. Lan fue cómplice en silencio. La ley tal vez no pueda castigarla, pero su conciencia jamás la dejará en paz. En ese momento, el teléfono de Pon sonó. Era un número desconocido. Después de dudar un poco, contestó y puso el altavoz. Hola. ¿Es el señor Pon? Sí, respondió él. Al otro lado de la línea, un hombre habló con voz firme. Soy el teniente DNG, del equipo de policía criminal. Recibimos las pruebas que envió. Ya hemos arrestado al líder Joan VNH, conocido como la OH, y a los miembros de su red de apuestas. También tenemos órdenes de detención temporales contra Nguyen THHNH y V Minton para investigar sus delitos de organizar y participar en apuestas ilegales. Necesitamos que venga a la estación para colaborar en la investigación y aclarar algunos detalles. Entiendo, iré de inmediato, dijo Pon con calma. La llamada terminó. Todo estaba en marcha. Tengo que ir, dijo Pon mirándome. Quédate aquí, descansa. Cierra bien la puerta. No salgas, no hables con nadie. Yo me encargo de todo. Voy contigo, respondí sin dudar. Y eres mi esposa. Esto también te involucra. No puedo enfrentar esto solo. Pon me miró, con los ojos llenos de amor, y asintió. Está bien, enfrentaremos esto juntos. Cuando nos preparábamos para salir del cuarto, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Decenas de llamadas perdidas y mensajes de familiares.
Abrí uno, era de un tío. Elin, ha pasado algo grave. La policía ya arrestó a HNH y a Tom. Todo el vecindario está conmocionado. ¿Qué pasó exactamente? Antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje, esta vez de Lan, mi cuñada. Solo decía una línea, llena de rencor y odio. ¿Fuiste tú? Arruinaste a toda esta familia. Nunca te perdonaré. Leí el mensaje y no sentí miedo. En cambio, me surgió otra pregunta, sobre un detalle que había pasado por alto. Si la OH amenazaba a toda la familia, ¿por qué confiaron tan fácilmente en que Pon estaba muerto sin ninguna prueba? ¿Por qué ignoraron la enorme deuda durante 3 años? Seguramente había una razón, un acuerdo secreto que ni Pon conocía. El mensaje rencoroso de Lan seguía en la pantalla, pero mi mente ya estaba en otro lugar. Algo no encajaba. ¿Cómo podía un criminal tan despiadado como la OH ignorar una deuda de 2.000 millones solo por un aviso de muerte sin pruebas? Durante 3 años no molestó a mi madre ni a Tom, ni vino a cobrar la deuda. Era como si nunca hubiera existido. Eso era completamente ilógico. Tenía que haber un secreto, un intercambio, un acuerdo que ni yo ni Pon conocíamos. Pon, le dije justo antes de salir. Hay algo raro. ¿Qué cosa, Lin? Preguntó preocupado. ¿Por qué la OH creyó que estabas muerto? ¿Y por qué no vino a cobrarle a mi madre ni a Tung en estos 3 años? Pon se detuvo. Frunció el ceño, pensativo. Tienes razón, dijo. He estado tan concentrado en juntar pruebas contra los criminales y en mi frustración con mi familia, que pasé por alto ese detalle importante. Cuando Pon regresó y comenzó a vigilar en secreto, solo vio que mi madre y Tung vivían como si nada, incluso más acomodados que antes. Al principio pensó que era por el dinero del funeral y lo que habían sacado de mí. Pero algo no encajaba, los mafiosos nunca dejan ir a su presa tan fácil. Un pensamiento aterrador empezó a formarse en mi cabeza, uno que no me atrevía a decir porque era demasiado cruel, inhumano. ¿Será que alguien pagó la deuda por él? Susurré. Imposible, dijo Pon negando con la cabeza de inmediato. Mi madre, seguro que no. Tong, menos. Nadie en la familia tendría tanto dinero, ni se atrevería a meterse con la OH. ¿Y yo? Pregunté, nerviosa. No, tú no sabías nada, respondió Pon. Hasta que te conté, no tenías idea de esta deuda. Entonces, ¿quién? Dije con voz temblorosa. El misterio era aún más aterrador que todo lo que habíamos descubierto hasta ahora. Era como un monstruo escondido en la oscuridad, y solo habíamos visto su cola. Primero vayamos a la estación de policía, decidió Pon. Ahí la verdad saldrá a la luz. No te preocupes demasiado, dijo para tranquilizarme. Pero yo sabía que él también estaba confundido y preocupado. Llegamos a la estación. El teniente de ING nos esperaba, un hombre joven, con mirada aguda, serio pero con cierta empatía. Gracias por colaborar y por las pruebas tan valiosas, dijo. Gracias a usted, hemos desmantelado una red criminal grande. Joan VNH y sus cómplices han confesado. ¿Y mi madre y mi hermano? Preguntó Pon, con un leve temblor en la voz. Y BAHNH y Tung también admitieron organizar apuestas en casa, respondió el oficial. Pero durante los interrogatorios descubrimos un detalle nuevo relacionado directamente con lo que pasó hace 3 años. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que ahí estaba la clave del asunto. ¿Qué detalle? Pregunté. El oficial nos miró con un poco de duda, pero continuó. Según la declaración de H, después de recibir la noticia de la muerte de Pon, mi madre fue a verlo. Pon se quedó boquiabierto. Sí, dijo el oficial. BAHNH le propuso un acuerdo, mi hijo ha muerto, pero tengo una nuera con una dote grande de sus padres. Si consigues que saque todo ese dinero y pagas la deuda de Tung, yo prometo que no molestarás más a nuestra familia. Sentí un frío intenso recorriéndome el cuerpo. Así que no fue la OH quien fue estúpido. Fue mi suegra, esa mujer cruel, quien me usó,
quien usó mis bienes como garantía para venderme al diablo. Vendió a su propia nuera para salvar a su hijo irresponsable. El oficial continuó, con evidente indignación. BAHNH entregó a H todo el oro de nuestra boda y el brazalete que mis padres me habían dado. Recordé todo. Después del funeral de Pon, ella me lloró y me dijo que según la tradición, la esposa debía entregar todo el oro a la suegra para proteger al difunto. Yo, desconsolada y confundida, lo entregué todo sin sospechar nada. Nunca imaginé que usaría esas piezas sagradas para hacer un trato con un criminal. Pon se levantó de golpe, golpeando la mesa con fuerza. «Dios mío. ¿Cómo puede ser tan cruel?», gritó. «¿Cómo puede una madre ser así?». Se dejó caer, temblando de frustración y dolor. Este golpe era peor que descubrir que su madre era criminal. Era la traición de alguien a quien había respetado y amado toda su vida. El oficial agregó. H aceptó. Porque Pon estaba muerto, cobrar la deuda directamente sería difícil. Mientras tanto, Lin estaba allí, como un tesoro listo para explotar. Dio a BAHNH un plazo de 3 años. Si no conseguía los 2.000 millones de Lin en ese tiempo, H cobraría con intereses y tomaría medidas contra toda la familia según la ley de la mafia. Ahora todo tenía sentido. Por eso, durante 3 años, BAHNH me trató así. Mi suegra no solo me odiaba, también estaba ejecutando un plan, un trato con el diablo. Cada insulto, cada humillación, cada vez que fingía estar enferma para sacarme dinero para medicinas, todo formaba parte de ese plan. Ella estaba tratando de exprimirme hasta el hueso, y el plazo de 3 años probablemente estaba por cumplirse. El incidente de hoy, cuando me hizo comer arroz con perros, no fue casualidad. Seguramente lo hizo porque ya se sentía desesperada, porque el tiempo se acababa y todavía no había sacado suficiente dinero, así que decidió humillarme al máximo para obligarme a irme. Y así tener la excusa para quedarse con lo que quedaba. Señor, levanté la vista y le hablé al policía. ¿El dinero que ella sacó de mí en estos 3 años alcanza para pagar la deuda? El oficial revisó los registros. Según los documentos que obtuvimos de H, BAHNH logró reunir un total de 1.000 millones, todavía faltaban 400 millones. Lo miré con asombro. ¿Tanto dinero le diste? Solo pude esbozar una sonrisa amarga, más amarga que el veneno. Esos 16 millones eran todos mis ahorros, mi sueldo de años de trabajo, y también el dinero que mis padres me daban de vez en cuando para protegerme. Lo entregué todo pensando que ayudaba a la familia, que cuidaba de mi suegra. Nunca imaginé que estaba pagando la deuda de un juego del diablo. Todo estaba al descubierto, crudo, cruel, despiadado. Pero justo cuando pensé que la historia había terminado, el policía sacó un último dato, pequeño, pero que abría un capítulo aún más oscuro y repugnante. No solo involucraba a mi suegra y a Tung, sino también a Lan, mi cuñada, a quien siempre creí que estaba fuera de todo esto. Hay un detalle más, dijo el teniente DNG. Abrió otra página del expediente. Durante la investigación financiera de BAHNH, detectamos transacciones extrañas no solo con la OH. Había grandes sumas transferidas periódicamente desde la cuenta de BAHNH a una persona, el exesposo de VTH Lan. Pon y yo nos miramos, sorprendidos. ¿El exesposo de Lan? Y dijo Pon. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Lan se había divorciado hace casi 4 años, justo antes del accidente de Pon. Su explicación para todos era que su esposo era violento y no responsable. Se fue a casa de su madre con su hijo, llevándose la vida de una mujer desafortunada. Todos sentían lástima por ella. Incluso yo la ayudaba de vez en cuando. ¿El exesposo de Lan? Preguntó Pon otra vez. ¿Verdad? Ya ni se hablan. En teoría, sí, respondió el oficial, pero según nuestra investigación, nunca se separaron de verdad. Solo estaban actuando un divorcio falso. ¿Divorcio falso?, exclamé, horrorizada. ¿Por qué harían eso? Por dinero, dijo el teniente DNG sin rodeos. El exesposo de Lan, también es un jugador y deudor de la OH, con una deuda incluso mayor que la de Tom. Al no poder pagar,
él y Lan, con la aprobación de BAHNH, fingieron el divorcio. El objetivo, que Lan pudiera volver a la casa de su madre, vivir cómodamente y, lo más importante, tener acceso al dinero de Lin. Sentí como si me apretaran el pecho y mi cabeza diera vueltas. La cuñada que siempre sentí lástima, a quien consideraba como hermana menor, era en realidad una serpiente venenosa, una actriz consumada. Sus lágrimas, sus quejas, sus penas, todo falso. Su objetivo al regresar era el mismo que el de su madre y su hermano, apuntar directo a mi dinero. Durante 3 años, dijo el oficial, el dinero que BAHNH sacaba de mí se usaba parcialmente para pagar la deuda de Tung. El resto se transfería aquí para saldar su deuda. A cambio, Lan vivía cómodamente, sin preocupaciones, y su madre la consentía sin límites. Su obra maestra casi habría tenido éxito si Pon no hubiera regresado inesperadamente. Ahora entendía todo. Ahora comprendía por qué Lan siempre fingía simpatía por mí cada vez que mi suegra me regañaba, pero nunca me defendía de verdad. Ahora entendía por qué siempre decía cosas como que yo era afortunada por tener padres ricos, que ser mujer era difícil y que teníamos que apoyarnos entre nosotras. Todo eran palabras dulces, trampas sutiles para engañarme, para que bajara la guardia y fuera más fácil sacarme dinero. Lan era igual que su madre y su hermano, un parásito, solo que ella era más astuta y calculadora. Cuando llamaron a Lan a declarar, el teniente DNG dijo que ella confesó todo. Al principio no quería participar, dijo, pero su esposo la presionó y la codicia la hizo seguir adelante. Además, reveló un detalle clave, ella fue quien le sugirió a BAHNH usar la muerte de Pon para negociar con la OH. Pon apretó mis manos, podía sentir cómo temblaban. Su propia hermana, a quien había amado y protegido, había sido la que dio la idea más despiadada, usar la muerte de su hermano como ficha de intercambio. Lan contó que al principio BAHNH dudaba, pero ella la convenció. Era la única forma de salvar a Tung y de que la familia cambiara de vida. Dibujó un escenario donde, después de sacar todo mi dinero, vivirían cómodos y sin preocupaciones. La codicia y el egoísmo vencieron al amor familiar. Todas las piezas finalmente encajaban. El cuadro de una familia del infierno estaba completo, desnudo y repugnante. Ninguno de ellos era inocente. Formaban una red de corrupción, una guarida de serpientes, unidas para chupar mi sangre y vivir de mi sufrimiento. «Lan, ¿qué va a pasar?», y pregunté, con la voz fría, sin un ápice de compasión por nadie. El teniente DNG explicó, sus acciones y las de Kim muestran señales de fraude y apropiación indebida de bienes. Pero como la víctima directa fui yo y parte del dinero se entregó voluntariamente, aún se necesita investigación. Seguramente enfrentarán sanciones, al menos morales y civiles. Por ahora seguiremos con la detención de BAHNH y Tung. La causa se iniciará pronto. Les avisaremos cuando haya resultados oficiales. Salimos de la comisaría. El cielo estaba oscuro, la ciudad iluminada y brillante, pero nuestro corazón solo sentía gris. La verdad puede ser más cruel que cualquier cuchillo. ¿Les odias?, preguntó Pon mientras caminábamos. Negué con la cabeza. No lo sé. Solo siento repugnancia y suerte. Suerte de que él haya regresado y que todo saliera a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Caminamos en silencio, procesando lo terrible que habíamos descubierto. Pero entonces recordé algo, todo había sido un plan para sacarme dinero. El incidente del arroz con perro de hoy era solo una parte del plan para empujarme al límite. ¿Y el dinero de los 700 millones del funeral de Pon?, pregunté. BAHNH dijo que se usó para pagar parte de la deuda. Pero, ¿realmente llegó a la OH o lo escondió en algún lugar, que solo ella conoce? Esa pregunta abría un nuevo misterio, relacionado con la codicia infinita de los humanos. Los 700 millones del funeral rondaban mi mente como una nube negra anunciando otra tormenta. Pon, creo que ese dinero todavía está ahí, le dije cuando regresamos al cuarto. Él me miró sorprendido. ¿Cómo dices? Mamá dijo que se usó para pagar la deuda. Eso fue lo que le dijo a Tung, analicé. Pero la verdadera garantía que ella ofreció a la OH eras tú,
No necesitaba poner un peso de su propio bolsillo. Esos 700 millones fueron ganancias inesperadas de la muerte de su hijo. Una mujer como ella jamás soltaría un premio tan jugoso. Ponce quedó pensativo. Tu lógica tiene sentido, dijo. Conozco la codicia de mi madre mejor que nadie. ¿Entonces crees que está ahí? Pregunté. No estoy segura, dije, pero tengo un presentimiento. Recordé pequeños detalles de los últimos 3 años. BAHNH era supersticiosa, creía mucho en el Feng Shui y en cosas espirituales. Había un lugar en la casa que ella consideraba intocable, un lugar al que ni yo podía acercarme, un pequeño altar en el rincón del jardín trasero. Ese altar se construyó hace mucho tiempo, para rendir culto a los espíritus sin descanso, según decía BAHNH. Todos los días ella iba a encender incienso y hacer ofrendas. Decía que era muy sagrado y que los extraños no podían acercarse, que de lo contrario serían castigados. Pero yo siempre sentí que algo oscuro se escondía allí. Ella protegía ese altar de manera exagerada, como si ocultara un secreto enorme. Tenemos que regresar, dije firme. Antes de que la policía selle la casa para investigar, tenemos que encontrar ese dinero. ¿Es tu dinero? Es el dinero de la gente que vino a despedirse de Pon. No podemos permitir que caiga en manos de quienes no lo merecen ni que se pierda. Pon estuvo de acuerdo. Sabía que era arriesgado. La casa ahora era una escena del crimen y podría haber policías todavía, pero no podíamos quedarnos de brazos cruzados. No se trataba solo del dinero, era evidencia de la codicia infinita de BAHNH. Esperamos hasta casi la medianoche, cuando todo el barrio dormía, y volvimos en silencio. La casa estaba oscura y silenciosa, aterradora. Un sello amarillo de la policía bloqueaba la entrada con la leyenda zona prohibida, pero eso no nos detuvo. Desactivamos la cerradura vieja y nos deslizamos al interior sin hacer ruido. El aire olía a frío y a crimen. Decidimos no entrar a la casa principal y rodeamos el jardín trasero. Bajo la luz de la luna, el altar parecía lúgubre y extraño. Estaba hecho de ladrillos rojos, con tejas cubiertas de musgo, y la puerta pequeña de madera tenía un candado de bronce grande y sólido. Y déjame, dijo Pon, sacando un pequeño alambre de su bolsillo, usando habilidades que había aprendido durante 3 años en el exilio. En minutos, el candado cedió. Dentro del altar, el aire era húmedo y olía a incienso. Solo había un pequeño pedestal con unas viejas figuras de Buda, todo parecía normal. No hay nada, susurró Pon, un poco decepcionado. Pero yo noté algo extraño. El pedestal parecía más alto de lo normal. Me acerqué y golpeé suavemente la parte frontal. Cóncavo, dije, está hueco por dentro. Nos miramos y empujamos con fuerza la fachada. Era un panel de concreto falso, perfectamente camuflado. Después de varios intentos, se abrió un hueco profundo. Y allí, a la luz de la linterna del celular, lo vimos, un pequeño cofre de metal oxidado. Pon lo sacó. Pesaba bastante. Lo colocó en el suelo y trató de abrirlo. Después de un rato, la tapa cedió. Dentro no había dinero, sino lingotes de oro, decenas de lingotes SJC brillantes, perfectamente alineados. Encima había una libreta de ahorros y algunos documentos de propiedad. Dios mío, susurré, sin palabras. El oro solo debía valer varias decenas de millones, y sumando la libreta y los terrenos, podía superar fácilmente los 700 millones que buscábamos. No era solo el dinero del funeral, era toda la riqueza que BAHNH había acumulado y engañado durante su vida. Pon tomó la libreta de ahorros y la revisó. La cuenta estaba a nombre de BANUINTHHNH, con casi 1.000 millones de don. Luego abrió los papeles de los terrenos. Eran 2 parcelas en el campo a nombre de BAHNH. Ella nos ha mentido a todos. Y dijo Pon, con la voz temblando de rabia. Siempre decía que era pobre, que no tenía ni un centavo. Pero en realidad escondía toda esta fortuna. Ella prefirió dejar morir a su hijo y entregar a su nuera a los demonios antes de usar un solo don de su propio dinero. La verdad era más aterradora de lo que podía imaginar. La codicia humana no tiene límites.
Justo en ese momento, escuchamos ruidos desde la casa principal, pasos y la luz de una linterna moviéndose por el patio. «Alguien viene», susurré asustada. Pon cerró de golpe el cofre y nos escondimos detrás de un arbusto. Desde las sombras vimos acercarse dos figuras, Lan, la cuñada, y su exesposo. «¿Dónde escondió quién el dinero?», preguntó Lan, inquieta. «Seguro que está por aquí». Antes de ser arrestada, mamá me dijo que tomara el cofre del altar y lo escondiera. Dijo que era lo único que podía salvarnos. Así que también sabían del cofre. Venían a buscarlo. Apreté los puños. No íbamos a dejar que se salieran con la suya. Esa riqueza era prueba de los crímenes de BAHNH y debía salir a la luz. ¿Pero cómo hacerlo? Solo éramos nosotros dos, sin armas, y quien era un tipo grande y probablemente peligroso. Un enfrentamiento directo sería muy arriesgado. En ese momento, Pon se inclinó hacia mí y susurró un plan audaz. Era simple pero extremadamente arriesgado. Dejaríamos que ellos encontraran el cofre, pero lo que encontrarían dentro sería un regalo que jamás olvidarían. Mientras Lan y quien forcejeaban con el candado del altar, nosotros actuamos rápido. Pon abrió de nuevo el cofre y sacó todo el oro, la libreta de ahorros y los documentos de propiedad. Los guardó cuidadosamente dentro de su chaqueta. Yo, mientras tanto, miré alrededor del jardín. Había un montón de piedras y ladrillos rotos en una esquina. Rápidamente los metí dentro del cofre hasta que su peso quedó casi igual que antes. Para darle más realismo, añadí un poco de tierra húmeda y unos gusanos. Cerramos el cofre y lo devolvimos a su lugar dentro del altar. Nos escondimos otra vez tras los arbustos y contuvimos la respiración. Después de varios minutos de lucha, quien logró abrir el candado. Él y Lan empujaron la puerta del altar y encendieron sus linternas. «Aquí está», susurró Lan emocionada. «Y sí, es este», dijo quien, con los ojos brillando de codicia. Se lanzó sobre el cofre y lo levantó, feliz y ansioso. «Está pesado. Seguro que hay un montón de oro. Mi suegra sí sabe esconder las cosas». No podía ocultar su alegría mientras cargaba el cofre. «Vamos rápido», dijo. «Tenemos que llevar esto ya». «Tenemos que huir», dijo Lan. «Que se queden con mamá falsa y Tung en el cofre, que carguen ellos con la culpa». «¿Pero a dónde vamos?», pregunté. «A cualquier lugar», respondió, «lo importante es salir de aquí. Con todo este dinero, podemos empezar una vida nueva, lejos de todo esto». Nos movimos rápido, antes de que alguien nos descubriera. Cargamos el cofre y nos escabullimos del jardín, perdiéndonos en la oscuridad. Esperamos hasta que la calle estuvo vacía y soltamos un suspiro de alivio. «¿Y ahora qué hacemos?», pregunté. «Llevaremos todo este oro a la policía», dijo Pon, firme. «Esto es evidencia del caso. Servirá para probar los crímenes de mamá y también la codicia y crueldad de Lan y quien. Que se diviertan con el montón de piedras que dejaron en el cofre, la justicia ya los atrapará». Al día siguiente, llevamos todo el oro, los documentos y la libreta de ahorros al teniente DNG. Al ver la cantidad, incluso él se sorprendió de la codicia y los engaños de BAHNH. «Gracias a ustedes», dijo. «Esto es evidencia muy importante. Con esto, BAHNH y Tung no podrán negar sus delitos. Y Lan y quien serán arrestados de inmediato. Robar en un lugar sellado es un crimen». Todo salió como Pon había previsto. 2 días después, Lan y quien fueron arrestados intentando vender un ladrillo a un reciclador en una provincia lejana, aún murmurando maldiciones contra BAHNH. Frente a la policía, con las pruebas irrebatibles, no tuvieron más opción que confesar. La farsa del divorcio, el plan de estafa, el robo, todo salió a la luz. El escándalo sacudió el pueblo entero. Los periódicos locales publicaron titulares como «Tragedia familiar por apuestas», «Suegra vende a su nuera para saldar deudas del hijo», «Nuera se rebela contra la familia». La imagen de la familia HNH, antes considerada ejemplar, quedó completamente destrozada. La gente del pueblo no podía creerlo, mezcla de indignación y desprecio.
La casa de la familia HNH quedó abandonada y maldecida por todos. El juicio no tardó en comenzar. Pon y yo asistimos como víctimas y testigos clave. Frente al juez, BAHNH, Tom, Lan y quien parecían miserables. Ya no había arrogancia, ni prepotencia. BAHNH fue condenada por organizar apuestas y abuso de confianza para apropiarse de bienes ajenos. Tom recibió su sentencia por apuestas y complicidad. Lan y quien, por estafa y robo, tampoco escaparon de la ley. El día de la sentencia, al escuchar el clic de las esposas, vi a BAHNH mirarme. En sus ojos ya no había odio, solo arrepentimiento y desesperación. No sentí venganza ni lástima. Solo un vacío profundo. Una familia, consumida por la codicia y el egoísmo, se había destruido a sí misma. Después del juicio, Pon y yo empezamos una nueva vida. Vendimos la casa en el campo, llena de recuerdos dolorosos. Con parte del dinero del oro y los bienes de BAHNH, compramos un departamento pequeño en la ciudad. Quisimos comenzar de nuevo, en un lugar donde nadie nos conociera, rodeados solo de amor y paz. Pon consiguió trabajo como ingeniero en una constructora, y yo abrí una floristería, cumpliendo un sueño de la infancia. Nuestra vida empezó a estabilizarse. Las heridas del pasado, aunque no sanadas del todo, empezaban a cicatrizar. Valorábamos cada momento juntos, compensando los años de separación y sufrimiento. Todo parecía tranquilo, hasta que un día, mientras arreglaba flores en la tienda, un hombre extraño, vestido de manera elegante, entró. No vino a comprar, solo me observó por un momento y luego habló. Una pregunta me dejó paralizada y abrió un secreto final, uno más grande de lo que habíamos imaginado, la verdadera identidad de Pon. El hombre frente a mí tenía el cabello entrecano, un rostro amable, pero sus ojos brillaban con astucia y experiencia. Vestía un traje caro y zapatos relucientes, irradiando una presencia totalmente diferente a cualquier persona que hubiera conocido. ¿Usted es Nguyen Sersalin, esposa de Min Pon? Preguntó, con voz cálida y cortés. Me sorprendió que conociera nuestros nombres. Sí, soy yo. ¿Quién es usted? El hombre no respondió de inmediato. Miró alrededor de mi pequeña florería con un gesto curioso y algo compasivo. Una persona como usted debería vivir entre lujos, no trabajando tanto aquí, dijo. No entendía lo que quería decir. ¿Vino a buscarme por algo? Pregunté. Suspiró y sacó de su saco una tarjeta de presentación. Soy TRN Joan, abogado personal del presidente del grupo HNGTHNH, VANDNG. HNGTHNH, dije, sorprendida. Ese es uno de los grupos inmobiliarios más grandes del país. Pero, ¿qué tiene que ver con nosotros? Parece que puedo leer sus pensamientos, dijo el abogado. El presidente VANDNG es el abuelo paterno de Pon. Mi mundo se detuvo. El abuelo de Pon, el presidente de HNGTHNH. Era más increíble que su regreso de la muerte. Pon, el hombre que yo conocía, creció pensando que era hijo de una familia común, huérfano de padre, en un pueblo pobre. Nunca había mencionado a su abuelo y yo siempre pensé que sus abuelos habían muerto. No, no puede ser, balbuceé. Usted se equivocó. El padre de Pon murió joven, él solo tenía a su madre y a su familia. El abogado me interrumpió y reveló otra verdad impactante. Min Pon es el hijo único del presidente VANDNG. Hace más de 20 años, debido a un conflicto familiar, su padre abandonó la casa, renunció a su herencia y cambió de identidad para vivir en anonimato en el campo. Allí conoció y se casó con BAHNH. El presidente buscó a su hijo durante años sin éxito, hasta que recientemente, gracias a los reportajes sobre la familia de BAHNH, encontramos pistas que confirmaron que Pon es su nieto perdido. Me desplomé en una silla, la mente en blanco. Todo pasó tan rápido, tan increíble. El hombre que amo, que compartió conmigo tantas pruebas y sufrimientos, era el heredero de un imperio gigante. No un chico pobre, sino un príncipe perdido. El presidente quería reunirse con su nieto y sabía todo lo que yo había pasado.
Agradecía que lo hubiera amado y cuidado durante los momentos difíciles y quería compensarnos a los dos. Esa noche, le conté todo a Pon. Su reacción fue como la mía, atónito, sin poder creerlo. Había vivido más de 30 años sin conocer su verdadera identidad. Siempre pensó que no tenía abuelos y creció en la carencia. Entonces, mi padre no es hijo biológico de BAHNH, dijo Pon, con voz temblorosa. Así es, respondí. Tu padre es hijo del presidente de HNGTHNH. Pon se quedó en silencio, procesando todo. Sus ojos reflejaban sorpresa, confusión y un poco de amargura. Por fin entendió por qué BAHNH pudo tratar con crueldad a su padre y a él, porque no era de su sangre, solo veía en ellos a parientes adoptivos. Días después, decidimos visitar al presidente VANDNG en su lujosa mansión junto al lago. A pesar de tener más de 70 años, estaba fuerte y lúcido. Cuando vio a Pon, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo abrazó con fuerza, finalmente reuniéndose con su nieto después de más de 20 años. Se parece tanto a su padre, susurró, entrecortado por la emoción. La reunión fue emotiva, llena de llanto y alegría desbordante, el final perfecto para tantos años de separación. El abuelo le contó a Pon sobre el pasado, por qué su padre había abandonado la casa. Era una historia sobre conflictos generacionales, sobre imposiciones y falta de comprensión. Su padre era un alma artística y no quería heredar el negocio familiar. Discutió con su padre y, en un momento de enojo, decidió renunciar a todo. El abuelo DNG también expresó su arrepentimiento. Dijo que había sido demasiado rígido y no entendió a su hijo. Durante todos esos años vivió con remordimiento y con la esperanza de reencontrar a su hijo y su nieto. Después de ese encuentro, nuestra vida volvió a cambiar. El abuelo quería que nos mudáramos a vivir con él para compensar a Pon por todo lo que había sufrido. Pon fue nombrado en un puesto importante en la empresa y empezó a aprender a manejar y heredar el enorme imperio familiar. De ser la esposa de un ingeniero común, me convertí en la esposa del vicepresidente del grupo HNGTHNH. Vivíamos en una mansión lujosa, con sirvientes y una vida material llena de comodidades. Pero en el fondo, sentía un vacío, una sensación de soledad invisible. Pon ahora estaba muy ocupado. Tenía reuniones, trataba con socios, viajaba constantemente. El tiempo que pasaba conmigo disminuyó. Las cenas sencillas en nuestro pequeño departamento se reemplazaron por eventos sociales elegantes, pero fríos. Sé que me ama, pero las presiones del trabajo y del nuevo estatus lo cambiaron. Se volvió más callado, pensativo. A veces lo veía solo en el balcón, fumando, con la mirada perdida, preocupado. Empecé a darme cuenta de que el dinero y el poder no siempre traen felicidad. Pueden ser un regalo, pero también una maldición. Empecé a extrañar los días difíciles pero tranquilos del pasado. Recordaba mi pequeña florería y la alegría simple de cuidar cada flor con mis propias manos. Me preguntaba si esta era la vida que realmente queríamos. ¿Era esta riqueza inesperada un final feliz o el comienzo de nuevos desafíos y tragedias? La vida de lujo no era como la imaginaba, brillante y elegante, sí, pero llena de reglas no escritas y presiones invisibles. Tuve que aprender a vestirme, a caminar, a comportarme en la alta sociedad. Asistía a cenas de caridad y eventos sociales donde todos sonreían con máscaras perfectas. Me sentía sola en ese mundo extraño. Pon también estaba cargando un peso enorme, dirigir un imperio gigante. Ya no era el ingeniero sencillo y honesto de antes. Tenía que aprender a calcular y lidiar con las intrigas del negocio. Su sonrisa era menos frecuente, y en su frente se marcaban las preocupaciones. La distancia entre nosotros crecía aunque vivíamos bajo el mismo techo. Nuestras conversaciones se reducían al trabajo, los proyectos, los números. El abuelo, aunque nos amaba, estaba acostumbrado a controlar todo. Quería que Pon fuera un heredero perfecto y que yo fuera la esposa digna, la señora de la familia. No entendía que lo que realmente deseábamos era una vida sencilla y normal. Un día decidí hablar con Pon con franqueza. ¿Y eres feliz? Le pregunté cuando regresó de un agotador viaje de trabajo. Pon guardó silencio, dejó caer la maleta en la silla con cansancio y dijo:
No lo sé, Lin NHC. Pon se sentía muy cansado. Recordaba aquellos días en nuestro pequeño cuarto de renta, pobres pero juntos. Ahora no podía decirlo con palabras, pero yo entendía, quizá debíamos dejarlo todo. Yo le propuse una idea que llevaba tiempo rondando en mi mente, decirle al abuelo que esta vida no era para nosotros, devolver todo y regresar a nuestra vida normal. Pon me miró, con una chispa de esperanza en los ojos, pero se apagó rápido. «Oh no, Lin», dijo. «Esto es el legado de toda la vida del abuelo, es la herencia de la familia. Soy el único nieto y no puedo fallarle. Mi padre ya se fue una vez, no puedo cometer el mismo error». Entendí su dilema. Estaba atrapado entre lo que quería y su responsabilidad con la familia. Y yo estaba atrapada con él. Nuestro amor parecía ponerse a prueba por la riqueza que todos deseaban. Justo cuando nuestra vida parecía estancada, ocurrió un hecho inesperado. El abogado Joan vino a vernos, con un rostro muy serio. «Hay malas noticias», dijo. BAHNH, después de portarse bien en la cárcel, fue liberada antes de tiempo. Fue como un balde de agua fría. La mujer que nos había causado tanto dolor ahora estaba libre. Pero eso no es todo, continuó el abogado. Fue a ver al abuelo. Se arrodilló, lloró, se quejó, diciendo que todo fue culpa del señor H. Que aunque Pon no era su hijo biológico, ella lo había criado a él y a su padre. Le pidió al abuelo compasión, una oportunidad para vivir. ¿El abuelo le creyó?, preguntó Pon preocupado. El abuelo es un hombre de sentimientos, respondió el abogado. Sintió que la familia le debía algo por haber criado a Pon. Por eso le dio una gran suma de dinero y un puesto en una empresa del grupo. Nos quedamos en silencio, impactados. El abuelo había sido demasiado bondadoso. No sabía que su buena voluntad estaba en manos equivocadas. Una serpiente venenosa, por más arrepentida que parezca, sigue siendo venenosa. Tal como temía, BAHNH no se conformó. Con el dinero y el poder que obtuvo, comenzó a planear su venganza. No atacaba directamente, sino de manera sigilosa. Empezó a esparcir rumores falsos para dañar mi reputación entre la alta sociedad. Decía que yo era una nuera ingrata, que había tramado para perjudicarla y quedarse con la herencia. Que venía de una familia dudosa y había seducido a Pon con engaños. Esos rumores eran como flechas envenenadas desde las sombras. La gente empezó a mirarme diferente. Los socios de Pon se volvieron cautelosos. Incluso el abuelo, aunque no lo decía, se veía afectado. Pon estaba furioso. Quería enfrentar a BAHNH, pero yo lo detuve. No, no tenemos pruebas, le dije. Ella actuará, llorará, y el abuelo volverá a creerle. Cuanto más hagamos escándalo, más caeremos en su trampa. Una vez más, estábamos en desventaja. Nuestra enemiga no era solo una madre codiciosa y cruel, sino alguien con dinero, poder y la protección del abuelo. Esta batalla sería mucho más difícil que la anterior. Sabía que si no encontrábamos la manera de revelar la verdadera cara de BAHNH, nuestra felicidad recién recuperada podría destruirse de nuevo. Y esta vez, podríamos perderlo todo, incluso nuestro amor y confianza mutua. El plan de venganza de BAHNH se ejecutaba con precisión y crueldad. Ya no era la mujer rústica y tosca de antes. Tras su tiempo en la cárcel y el apoyo del abuelo, se había transformado en toda una dama de la alta sociedad. BAHNH había aprendido a decir palabras dulces, a ocultar su maldad detrás de una cara de lástima y resignación. Comenzó a acercarse a las mujeres de la alta sociedad, las que tenían influencia sobre la opinión pública. En las tardes de té y en los eventos de caridad, siempre se hacía la víctima, una suegra desgraciada, traicionada por su nuera, que le había arrebatado a su hijo. Lloraba, contaba cómo había criado a Pon y a su padre, cómo tuvo que vender a la nuera para salvar a su hijo, pero distorsionaba la verdad. Ella se presentaba como la víctima, y yo como la ingrata y calculadora. Yo no quería hacer nada de eso, chicas, decía con voz temblorosa y triste. Pero Tom fue ingenuo, lo engañaron. Soy su madre, ¿cómo podría verlo morir?
Tuve que suplicarle a mi nuera que usara parte de su dote para salvar a mi hijo, pero ella se negó y me llamó codiciosa. Al final, me atrapó a mí y a mi hijo en el armario y se quedó con toda la herencia. Pon, mi hijo, es bueno y confiado, la chica lo hechizó y por eso no vio la verdadera cara de su esposa. Esos cuentos falsos, contados entre lágrimas y gestos de lástima, tuvieron un efecto tremendo. La alta sociedad, superficial y amante del drama, creyó sus historias rápidamente. Comenzaron a mirarme con desprecio y a murmurar a mis espaldas. Mírala, tan bonita y brillante, ¿quién diría que es tan cruel? Pobrecita la suegra, ayuda y solo recibe maldad. Escuché que incluso tuvo un romance, y que por eso armó todo esto para divorciarse más fácil. Esos rumores no solo me afectaban a mí, sino que también perjudicaban directamente a Pon. Algunos socios importantes empezaron a cancelar contratos, diciendo que no podían trabajar con una empresa cuyo vicepresidente tenía una esposa tan escandalosa. Las acciones del grupo HNGTHNH comenzaron a bajar. Aunque el abuelo confiaba en nosotros, la presión de la opinión pública y del consejo de administración lo hizo preocuparse. Llamó a Pon para hablar en privado. Pon, tienes que resolver este asunto de raíz, dijo con voz seria. No podemos permitir que un problema personal afecte tu carrera de toda la vida. ¿Crees que Lynn debería apartarse un tiempo, para mantenerse alejada del escándalo? Pon se enojó al escuchar eso. Abuelo, ¿cómo puede decir eso? Lynn es la víctima, es inocente. Debemos protegerla, no obligarla a esconderse. Pero la opinión pública no lo veía así. El abuelo se impuso. Sé que amas a tu esposa, pero también debes pensar en el panorama general. A veces hay que sacrificar algo pequeño para proteger lo grande. La discusión entre abuelo y nieto se volvió cada vez más intensa. El vínculo familiar que recién habíamos recuperado estaba en riesgo de romperse. Yo sabía que eso era exactamente lo que BAHNH quería, dividirnos, aislarme y finalmente sacarme de esta familia otra vez. No podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que actuar, encontrar pruebas para exponer su verdadera cara ante todos. Pero esta vez ella era mucho más cuidadosa. No dejaba rastros, todo lo hacía a través de terceros, con insinuaciones y rumores sin fin. Cuando me sentía sin salida, apareció alguien inesperado que me dio un rayo de esperanza, Lan, la ex cuñada. Tras salir de la cárcel, Lan había cambiado por completo. Las consecuencias de sus errores y el rechazo social la habían hecho pagar un alto precio. No vino a suplicar ni a culpar, sino a disculparse sinceramente. Hermana Lynn, me equivoqué, dijo, con los ojos enrojecidos. Fui demasiado ingenua, demasiado codiciosa. Traicioné la confianza de Pon y te causé demasiado sufrimiento. No espero que me perdones, solo quiero decirte la verdad, mi madre está planeando hacerte daño otra vez. Lan me contó todo el plan de BAHNH. Lan me contó que, después de salir de la cárcel, BAHNH la fue a buscar para meterla de nuevo en su venganza. Le exigía que participara, pero Lan se negó. Estaba asustada y ya había entendido lo mal que había actuado. Aún así, BAHNH le dijo con voz temblorosa que no pararía hasta ver mi ruina, quería que yo quedara humillada públicamente, arrodillada pidiéndole perdón. Y además le confesó que tenía un as bajo la manga, un secreto capaz de destruir al grupo HNGTHNH. Hablaba de un testamento y de la muerte del papá de Pon. Esas palabras me helaron. ¿La muerte del padre de Pon no había sido solo una enfermedad? ¿Acaso había algo más detrás? Empecé a juntar las piezas en mi cabeza y se me ocurrió un plan. Esta vez no me quedaría a la defensiva. Iba a tenderle una trampa perfecta a BAHNH y la haría desenmascararse frente a todos. Sabía que su gran debilidad era la codicia y su ansia por ser reconocida entre la alta sociedad. Quería venganza, sí, pero sobre todo quería brillar y que la miraran con respeto. Elegí el escenario ideal, la fiesta del 75 aniversario del grupo HNGTHNH. Ahí estarían los empresarios más importantes, políticos y gente influyente. Sería el lugar perfecto para que ella se luciera, y se delatara. Primero convencí a Lan para que hiciera su papel,
fingir arrepentimiento, volver a pedir perdón a su madre y aceptar formar parte del plan de venganza. Aunque BAHNH desconfiaba, Lan actuó muy bien, lloró, contó su infierno después de salir de la cárcel y dijo que estaba dispuesta a todo por ayudar a su madre a recuperar lo que era suyo. La soledad y el deseo de tener a alguien de su lado la hicieron creíble, y BAHNH la aceptó. Luego dejé correr el rumor de que en la fiesta el abuelo anunciaría algo grande sobre la sucesión, que tal vez asignaría la dirección a Pon y que yo, como su esposa, recibiría una parte importante. Eso sería el cebo. Sabía que BAHNH no se quedaría cruzada de brazos, actuaría antes de que la decisión fuera oficial. Tal como esperaba, BAHNH le dijo a Lan que usaría su as en la fiesta. Revelaría una verdad bomba que haría que Pon lo perdiera todo y hundiría al grupo HNGTHNH. Lan grabó todo en secreto y me lo entregó. El día de la fiesta, Pon y yo llegamos tomados de la mano. Yo con un vestido de gala, arreglada, pero por dentro tensa, aquello era un todo o nada. BAHNH también asistía, como benefactora de la familia, impecable, con un vestido de terciopelo, sonrisas por aquí y por allá. Nadie sospechaba el plan que traía bajo la manga. La ceremonia transcurría solemne. Tras varios discursos, el abuelo subió al escenario con el micrófono listo. Queridos invitados, empezó. Pero una voz la interrumpió. Era BAHNH, que subía al estrado con un expediente amarillento en las manos. Perdone que interrumpa, presidente, dijo con actitud entre afligida y tajante. Pero hay una verdad que todos aquí tienen derecho a conocer, algo oculto por más de 20 años. El salón se agitó. El abuelo quedó desconcertado. Pon quiso lanzarse al escenario, pero yo lo sujeté, había que dejar que BAHNH hablara. Susurré, esta es la hora en que ella se está cavando su propia tumba. BAHNH estaba en el escenario, bajo las luces, sintiendo las miradas de cientos de personas sobre ella. Respiró hondo, disfrutando ser el centro de atención. A todos ustedes saben que Min Pon es nieto del presidente y el heredero del grupo HNGTHNH, empezó, con voz teatral. Pero la verdad es que no tiene ningún derecho de herencia. Un murmullo recorrió la sala. La gente empezó a cuchichear. ¿Por qué? BAHNH levantó el expediente con orgullo. Porque aquí está el testamento final de mi esposo, Min Hoan, hijo del presidente. En ese testamento él renunció a toda herencia en HNGTHNH y me dejó a mí todos sus bienes personales. Del que ustedes creen heredero no tiene nada. Y dijo, mirando a Pon y a mí con aire triunfante. Él solo es un nieto, de nombre. El salón quedó en shock. Si fuera verdad, sería un escándalo que sacudiría el imperio. Y hay más, susurró, bajando la voz con malicia. A todos les dijeron que mi esposo murió de enfermedad, pero no es cierto. Fue su propio padre, el presidente VANDNG, quien lo mató. Entonces no hubo solo murmullos, se armó el caos. Los reporteros alzaron cámaras, los invitados se pusieron de pie. «Y eso es mentira», y gritó el abuelo, pálido. «No miente», respondió ella, histérica. «Fue él quien lo forzó. Cuando mi esposo no quiso heredar, el presidente le envenenó el té, tengo pruebas». Se lanzó en un alarido, representando a la viuda doliente que busca justicia. Todo el prestigio del abuelo y del grupo parecía venirse abajo en una sola noche. Pon quiso subir al escenario para enfrentarla, pero yo lo detuve, había que dejarla hablar. Entonces, mientras la sala estallaba en confusión, yo di un paso al frente. El silencio se volvió hacia mí. No miré a BAHNH, tomé el micrófono de la mano del abuelo, que estaba temblando por la conmoción, y pedí calma con voz firme y clara. Lo que BAHNH acaba de decir son acusaciones gravísimas. Se necesitan pruebas ahora mismo. Propongo que lo aclaremos aquí y ya. Me volteé hacia ella, fría. Usted dijo que tiene el testamento de mi suegro, en el que él renuncia a la herencia. Muy bien. Por favor, entréguelo ahora para que lo revisen los abogados y todos los presentes. El abogado Hoan subió al escenario. Bajo la presión de cientos de miradas,
BAHNH no tuvo más opción que darle el expediente. El abogado se puso las gafas y empezó a revisar, página por página. Toda la sala contuvo la respiración. Tras unos minutos, el abogado Joan levantó la mirada hacia BAHNH y luego al público. Habló con voz clara. Señoras y señores, esto sí parece un testamento, pero hay un problema, la firma es falsa. ¿Qué? Y gritaron algunos. ¿Falso? Exclamó BAHNH, al borde del pánico. No puede ser, mi esposo lo firmó. Lo siento, dijo el abogado, frío. Tenemos muchas firmas auténticas del señor V. Minh Joan. Comparadas con esta, se ve que son diferentes. Si quieren, podemos llamar a un perito inmediatamente. Forjar documentos y usar papeles falsos para apropiarse de bienes es un delito grave. La piel de BAHNH se volvió blanca. Balbuceó, temblando. No, no puede ser. Yo no la dejé recobrar el aliento. Le dije, cortante. ¿Y lo que usted dijo sobre que el abuelo envenenó a mi suegro, qué prueba tiene? ¿Sus lágrimas y palabras son la evidencia? BAHNH abrió la boca para responder. Iba a mencionar el diario del padre de Pon. En cuanto oyó la palabra diario, se quedó paralizada, los ojos le temblaron. ¿Cómo lo supiste? Preguntó, desconcertada. No solo lo sé, respondí. Lo tengo aquí. Hice una seña a un colaborador. Subió con una caja de madera y la puse sobre el escenario. Saqué un cuadernillo viejo, la tapa desgastada, y lo levanté frente al público. Que este es el diario del señor V. Minh Joan, dije. No lo encontré yo sola, fue Lan, la hija de BAHNH, quien me lo entregó. Ella tuvo miedo de lo que su madre había hecho y decidió actuar correctamente. Lan bajó la cabeza en la audiencia, sin atreverse a mirar. Yo abrí el diario y expliqué. Y en estas páginas el señor Joan contó su sufrimiento, cómo vivió con una esposa codiciosa que le usaba el dinero, y lo más importante, escribió sobre su enfermedad y dejó instrucciones para proteger a su hijo Pon. Dijo que había confiado el testamento verdadero a su abogado de confianza, TRN Joan, y dejó una carta pidiendo que, llegado el momento, ese testamento se hiciera público para proteger a su hijo. Me detuve, y luego leí en voz alta las últimas líneas del diario, con las fechas. Mi salud empeora. Temo por el futuro de mi hijo. He dejado el testamento y una carta con mi abogado de confianza. Cuando sea necesario, que él actúe para proteger al heredero. Mientras leía, vi a BAHNH temblar de pies a cabeza, sudando, derrotada. Ya no tenía fuerzas para fingir. BAHNH, dije con voz fría. Usted sabía del diario y del testamento real. Por eso presentó un testamento falso e inventó la historia del envenenamiento para apropiarse de todo. No contó con que su propia hija la iba a desenmascarar. Me giré hacia el público y pulsé el botón en mi teléfono. Sonó una grabación por los altavoces. Era la conversación entre BAHNH y Lan, donde BAHNH explicaba cómo iba a sacar el testamento falso y cómo hundir mi reputación para quedarse con la fortuna. Se la oía decir que así nos quedaríamos con todo y que yo me quedaría sin nada. Cuando la grabación terminó, quedó todo claro. No había escapatoria. BAHNH se desplomó en el escenario, balbuceando, con la mirada perdida. Su montaje se había venido abajo en público, de la forma más humillante. Los guardias llamaron y la seguridad subió para llevársela. La gente murmullaba con desprecio, la escena fue humillante para ella. El plan que endeado con tanto odio se cerró en derrota. La tragedia que ella intentó armar se desbarató aquella noche, pero su eco nos acompañaría por mucho tiempo. La humillación, la traición y la verdad expuesta dejaron cicatrices que tardarían en sanar. La tormenta pasó dejando destrucción, pero también devolviendo un cielo azul. Después de aquella noche del gran evento, todo volvió a su lugar. BAHNH, con sus delitos de difamación, falsificación de documentos y conspiración para quedarse con la fortuna, enfrentó un juicio mucho más severo que el anterior. Sus últimos días probablemente los pasará sola, entre rejas, con remordimientos.
La empresa HNGTHNH, tras el caos, recuperó rápidamente la estabilidad. La verdad salió a la luz y la reputación del abuelo y de Pon no solo no se dañó, sino que se fortaleció. Todos los respetaban, no solo por su talento en los negocios, sino también por su integridad y por tener el valor de enfrentar la verdad. El abuelo cambió después de todo. Se volvió más amable, menos rígido. Entendió que el dinero y el poder no lo son todo. Lo más valioso es el amor familiar, la comprensión y el cariño. Ya no obligaba a Pon a seguir su camino, le dijo. Vive la vida que quieres, hijo. Mientras seas feliz, yo también lo seré. Y nosotros elegimos vivir la vida que deseábamos. Pon decidió no asumir la presidencia de la empresa. Dijo que los negocios no eran lo suyo y dejó la administración en manos de un equipo profesional, quedándose solo como accionista mayoritario. Volvió a su verdadera pasión, diseñar y construir casas. Quería crear hogares llenos de amor y risas, no castillos fríos y vacíos. Yo también recuperé mi vida. Ya no era la esposa del vicepresidente ni la víctima de conspiraciones. Volví a mi pequeña florería, cuidando personalmente cada flor, viendo sonreír a los clientes, sintiendo una alegría simple y tranquila. Vendimos la mansión y compramos una casa pequeña con jardín en las afueras. Volvimos a una vida sencilla y cálida. Cocinábamos juntos, cuidábamos el jardín y paseábamos cada tarde. Las heridas del pasado no desaparecieron, pero se convirtieron en lecciones que nos enseñaron a valorar lo que tenemos. Lan, después de ayudarnos a desenmascarar a su madre, eligió otra vida. Rechazó nuestra ayuda económica y decidió empezar de nuevo para reparar sus errores. Se mudó con su hijo a otra ciudad, consiguió un trabajo común y llevó una vida tranquila. A veces nos enviaba mensajes para preguntar cómo estábamos y contar los avances de su hijo. Sabía que realmente había cambiado. La vida es un viaje lleno de giros inesperados. Habíamos tocado fondo, enfrentado las más oscuras intrigas. Pero al final, con amor, confianza y valor, logramos superarlo todo. Aprendimos que la felicidad no está en el dinero ni en el poder, sino en la paz interior, en ser uno mismo y en estar con quienes amas. Una tarde hermosa, Pon y yo estábamos en nuestro pequeño jardín, tomando té y viendo el atardecer. Una brisa suave traía el aroma de las flores. Me recosté en su hombro y sonreí. Gracias por todo, susurré. He vuelto a mí. Él apretó mi mano. Y gracias a ti. Nunca me rendí. Nos miramos y en nuestros ojos había amor y comprensión. La tormenta había pasado de verdad. Delante de nosotros, solo días soleados. Si nuestra historia de justicia y felicidad te ha dado un poco de fe en la vida y en la victoria del bien, no dudes en dejar un me gusta, un comentario, compartir tus emociones y suscribirte al canal. Aquí creemos que cada historia, dolorosa o feliz, tiene un mensaje poderoso, y siempre estaremos aquí para escucharte y compartir contigo. Gracias por acompañarnos hasta el final.